Creo que ha sido muy interesante tener distintos puntos de vista, desde distintas realidades, o sea que os animo a que sigáis haciendo más jornadas de este tipo. En la misma ponencia hemos visto contrastes y dos maneras distintas de trabajar, que ambas son válidas. Challenges for our magazines are of discussion about print or digital publishing. Then, of course, the coming of AI and how they will take over maybe some redactional work and how we can collaborate it or work together. And for Folio itself is also about our own funding, because we receive support from the Flemish government, but there is a lot of budget cut for the moment. Los trabajadores se hicieron dueño de la empresa, es lo que nos da independencia editorial. Todos decidamos sobre todo en nuestra empresa y en nuestro trabajo, sobre qué escribimos, desde qué punto de vista, cómo nos organizamos, cuánto cobramos. Hemos cambiado la relación que hay entre los suscriptores y el medio de comunicación. Antes los veíamos como clientes, como suscriptores, ahora los vemos como parte de una comunidad, de la comunidad Argia. Cada persona decide cuánto dinero va a aportar. For many magazines, first of all, you have to think about our readers. We have to go back to the basics to make the function of journalism to inform, but also to make people think. It's made by journalists, not made by algorithms or social media. La importancia de la cercanía de los medios de comunicación no diarios al lector, a la lectora. La confluencia entre ambos dos es una gran ventaja que tienen, por lo tanto yo creo que hay que incidir en seguir estando cerca del lector y los lectores. Eso es un valor hoy en día muy importante. Es seguir trabajando, trabajar fuerte, trabajar con la idea clara de cercanía y a ver el futuro que nos depara.